Ya. Bueno, ¿qué tal, profesora? En nuestro grupo el día de hoy les va a presentar la anatomía y la artrocinemática de la ATM. Los integrantes son quienes hablan: María del Carmen, mi compañera Ana Gabriela y mi compañero Juan Diego. Empezamos. La anatomía. La articulación temporomandibular es una articulación de tipo diartrósica bicondilea con movimientos en los tres ejes del espacio, solo siendo superada por la articulación de la cadera y el hombro. Está constituida por una cavidad sinovial, cartílago articular y una cápsula que cubre la misma articulación. Dentro de ella encontramos el líquido sinovial y varios ligamentos que unen la cavidad ósea temporal con la cabeza del cóndilo mandibular. Seguimos con las estructuras óseas. La superficie craneal está compuesta por la parte escamosa del hueso temporal, que es llamada fosa glenoidea. La parte anterior está conformada por la eminencia articular, siendo una prominencia ósea posterior del hueso cigomático. La parte inferior está compuesta por la cabeza del cóndilo mandibular, que a su vez está cubierta totalmente por la cápsula articular. Muchas gracias. Ahora le paso a mi compañero Juan Diego. Bueno, las estructuras fibrocartilaginosas vasculares. La cápsula articular está formada por las fibras externas o temporomaxilares y fibras internas. El disco articular es bicóncavo y se encuentra dentro de la cápsula articular entre los cóndilos mandibulares y la fosa glenoidea, dividiendo la cavidad sinovial en dos compartimentos, superior e inferior. El disco está compuesto por tres segmentos: la banda anterior, zona intermedia y banda posterior. La estructura de ligamentosas. El ligamento temporomandibular es un ligamento intrínseco. Se inserta en la superficie externa del tubérculo cigomático y cara posterior del cuello del cóndilo. Los ligamentos extrínsecos son el ligamento esfenomandibular, que se origina desde la espina del esfenoides y se inserta en la pared medial de la cápsula articular, y el ligamento estilomandibular. Surgen del proceso estiloideos del hueso temporal hasta el ángulo mandibular. Sinovial articular, líquido de solución salina algo más viscosa que en la articulación del hombro y la cadera, producida por la mucosa sinovial. Se encuentra dentro de la cápsula excepto en los revestimientos fibrocartilaginosos de la cavidad glenoidea, cóndilo mandibular ni del disco articular. Músculo pterigoideo externo, también denominado músculo pterigoideo lateral. Se compone de dos partes o vientres. El par de vientres inferiores son los principales responsables de mover la mandíbula hacia adelante, abriendo la boca y tirando la mandíbula hacia los lados. El vientre superior se encarga del movimiento adecuado del disco en coordinación con la mandíbula, con el movimiento de la mandíbula inferior, especialmente al cerrar la boca, justo lo opuesto al vientre inferior. Bueno, ahora le toca a mi compañera Ana Saavedra. Bien, en la artrocinemática, la articulación temporomandibular es una articulación compuesta de dos compartimentos. Ambos tienen su propósito en su sistema articular. El compartimiento discal, formado entre el cóndilo mandibular y el plano inferior del disco articular. El movimiento fisiológico se produce
es de rotación del cóndilo en torno a un eje transversal. Y en el compartimento discal superior está formado entre la superficie articular del hueso temporal y el plano superior del disco articular. El movimiento fisiológico que se produce es de traslación del cóndilo mandibular, junto con el disco articular que se ve arrastrado por los ligamentos discales colaterales. Este movimiento de traslación puede ser anterior o posterior, es decir, los movimientos de apertura y cierre y protrusión y restrucción. El lateral o medial, que son los movimientos de desviación lateral o diducción. En los movimientos de rotación, el sistema masticatorio de este movimiento se produce cuando la boca se abre y se cierra alrededor de un eje fijo situado en los cóndilos mandibulares. Desde el punto de vista biomecánico, todo movimiento que se produce alrededor de un eje tanto activo como pasivo se considera rotación ósea. En la ATM, la rotación se produce dentro del comportamiento discal inferior, es decir, entre la superficie del cóndilo mandibular y la superficie inferior del disco articular. La rotación se puede producir en 3 planos del espacio, siendo los más amplios el movimiento en plano sagital en torno a un eje horizontal. El movimiento de rotación en forma de bisagra se rige por la regla del cóncavo convexidad. Es una articulación sana. El movimiento fisiológico produce un movimiento articular asociado a rodamiento y deslizamiento. El segmento óseo móvil, en este caso convexo y representado por el cóndilo mandibular, rueda y desliza sobre la superficie inferior cóncavo del disco articular. En los movimientos de traslación, la traslación ósea se puede definir como el movimiento lineal de un hueso a lo largo de un eje y respecto al plano que lo define. Durante la traslación ósea, todas las partes del hueso se mueven en línea recta, a igual distancia, en la misma dirección y en la misma velocidad. En la biomecánica natural de la ATM se produce la combinación de ambos movimientos, es decir, los cóndilos mandibulares realizan el giro alrededor de un eje transversal que desplaza realizando un movimiento de traslación con deslizamiento. Cuando se produce la apertura de la boca, predomina el movimiento de rotación de los cóndilos mandibulares. Desde ahí hasta la apertura máxima predomina el movimiento de traslación conjunta, cóndilo disco articular. En la ATM, el movimiento de traslación se produce dentro del compartimento discal superior, entre la superficie glenoidea del hueso temporal y la superficie superior del disco articular. Cóndilo y disco articular, como segmento móvil, deslizan juntos respecto al plano articular de la superficie glenoidea y eminencia articular del hueso temporal. Este movimiento de traslación con deslizamiento puede darse en sentido anterior o posterior, o en sentido lateral o medial. Siguiente. Aquí están nuestras referencias. Muchas gracias. Esperemos les haya gustado esa presentación.